nuestra When we salvación. first get saved, Cuando somos salvos, there's a master-servant relationship that starts. hay una relación maestro-siervo que comienza. And while we are servants under the master of heaven, Y cuando estamos sirviendo bajo el dominio del maestro de los cielos, we learn his voice. aprendemos a oír su voz. He said, my sheep know my voice, Él dice, mis ovejas conocen mi voz and I call them by name. y les llamo por su nombre. He says, when another calls, they will not answer. Y cuando alguien más les llama, ellos no responden. How do you learn the voice of God? ¿Cómo es que tú conoces la voz de Dios? He gives you an assignment, Él te da una tarea and you as a servant say, yes, sir. y el siervo dice, sí, Señor. And how faithful you complete that assignment Y en la forma fiel en que tú completes o lleves a cabo esa tarea, determines how deeply God will open up his relationship with you. eso determina en qué tan profundamente Dios va a llevar su relación contigo. But there comes a season after being a servant Pero viene una etapa en que después de haber sido un siervo, where a dynamic change begins to happen. un cambio dinámico comienza a suceder. You begin not just to understand and hear the master's voice. Empiezas no solamente a oír y entender la voz del maestro, You become to love the master. empiezas a ser la voz del maestro. You become a servant because of your love to him, not because of your force to, command to. Empiezas a amarlo y empiezas a obedecer no porque obedezcas la orden, sino porque le amas. And Jesus said, if you love me, Y Jesús nos dice, si me amas, you will keep my commandments. entonces guarda mis mandamientos. You're not doing it now out of duty. No lo tienes que hacer como una obligación. You're no longer doing it out of fear. Ya no lo estás haciendo por temor. You're doing it because you're in love with him. Lo estás haciendo porque estás You enamorado love his de él. voice. Amas su voz. You love his spirit. Amas su espíritu. You want to please him. Y quieres agradarle. And anything he wants you to do, he's, yes, Lord, Y yes. todo lo que él quiere que tú hagas, tú dices, sí, Señor, claro que sí. It's such a high honor to surrender to him. Es un honor tan grande el poder rendirnos ante él. And there will come a time Y entonces llegará el tiempo when he'll pull you aside. cuando él te lleve a un lado. And he'll say, like he says in the 15th chapter of John, Y él te dirá, como dice en el capítulo 15 del Evangelio de I Juan, no longer call you servants, si ya no te llamaré más siervo, because a servant doesn't know all that his father's heart is to do. porque el siervo no conoce todo lo que el corazón del Padre quiere hacer. But he said, from now on, Pero de ahora en adelante I call you friends. les voy a llamar amigos. Oh, man. Wow. Think of that. Piensa en esto, To be a friend of God. es ser amigo de Dios.